Tenemos el día de hoy, aunque se preveía, lo que también es importante es saber cosas que se vayan a hacer de manera paralela, ¿no? Porque es verdad que la gran mayoría está acatando de cierta manera el aislamiento social obligatorio, pero hay focos de infección que todavía no se han podido abordar de manera eficiente. Doctora García, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente a RPP. Hola, Mónica, ¿cómo estás? A ver, muy buenas tardes. De lo que hoy sabemos, es decir, ustedes y también el Colegio Médico y la mayoría de los sectores decían que había que ampliarse la cuarentena, pero con ciertas características y ciertas diferencias desde el principio, porque como ha dicho bien el presidente, uno va aprendiendo día a día, ¿no?, de qué manera sectorizar y enfrentar por lugares geográficos, por costumbres, por culturas, este mal, ¿no? Es una situación difícil. Todavía no hemos logrado eso, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo en este momento, no solamente nosotros, sino todo el mundo, estamos aprendiendo cómo confrontar este problema de la epidemia. Algunos con más recursos, otros con menos, pero ya puedes ver que todos están teniendo problemas. Sí, claro. Aquí en el país creo que es una decisión muy responsable esta de prolongar 2 semanas más, porque hay 3 cosas que todavía no se han cumplido. Número 1, que lo habíamos dicho anteriormente y creo que también en tu programa, es que antes de levantar la cuarentena, que es la forma más extrema de controlar la transmisión, ¿okay?, lo que tenemos que ver es que tenemos que tener al menos 1 o 2 semanas en las que veamos que los casos nuevos realmente se comienzan a estabilizar y todavía seguimos viendo que suben. Entonces, no es el momento. Ahora, si nos comparamos con otros países, en Italia, por ejemplo, más o menos al número de días que tenemos como 44 días, creo, 45 días, nosotros obviamente tenemos un número muy, pero muy bajo en comparación con los muertos y los infectados, y eso es porque aquí se tomaron las acciones temprano. Pero también, al haber hecho ese aplanamiento de la curva, también lo que hacemos, aunque no quisiéramos, o sea, es una cosa que pasa, es que el pico también se comienza a alargar. Y tenemos que esperarlo antes de levantar, ¿ok? Eso es una cosa. La segunda cosa es que creo que es importante, y también lo ha dicho de manera muy honesta el presidente, todavía nos falta mejorar varios procesos. Sí. Nos falta mejorar los procesos que son críticos, por ejemplo, el de identificación de la persona que tiene síntomas y de poder reconocer y crear esa barrera alrededor de la persona que tiene síntomas y de sus contactos para evitar la transmisión. Si no tenemos eso, levantar la cuarentena, si eso no está bien, si los tiempos de demora entre que las personas dicen tengo síntomas al 113 o cualquiera de los teléfonos y van y les hacen la prueba y ubican a todos sus contactos, si esos tiempos no se reducen, cuando levantemos la cuarentena, eso va a significar que esa persona va a infectar a más personas y vamos a tener una segunda ola. Entonces, ahora, para entenderla, creo que eso hay que mejorarlo. Para entenderla bien, doctora García, ahora, lo que pasa en nuestro país es que la gente tiene una gran capacidad de movilidad. Es decir, es muy difícil, o sea, se pueden identificar, digamos, los bolsones de contagio en los distintos distritos por razones de población, por razones de presencias de hospitales, de mercados, etcétera. Pero lo que es complicado es sectorizar y cerrar, ¿no?, esa frontera para que no se movilice donde hay mayor cantidad de contagios a otro distrito donde tiene menor cantidad de contagios. Claro, pero no es tanto el punto de distritos de contagio. Cuando hablamos de contacto estamos hablando de gente que va a estar, es el contacto cercano, la gente que estuvo contigo a una distancia de menos de 1,5 metros, que usualmente ¿que es tu familia o donde vas a comprar? Tu familia. Pero inclusive donde vas a comprar, yo creo que vas viendo que la distancia y estás con máscara. Estamos hablando de tus contactos cercanos. Esos contactos peligrosos se reducen, por ejemplo, con el uso de la máscara, pero los contactos en la familia, o lo que ha estado pasando, porque ha sucedido en otros sitios, que la gente no sabía y entre las familias se visitaban. O sea, esos contactos son los que tenemos que nosotros... Yo quiero quitar el pánico de la gente que dice, uy, porque ese distrito tiene tantos casos. Mira, el hecho de que estés en el distrito no significa que tú te vayas a contaminar si tú cumples con usar tu máscara, tratar de mantener distancias y lavar tus manos. El problema son los contactos cercanos. Familiares. Así es. Y entre los procesos que hay que mejorar, fíjate, también hay que repensar, porque cuando se levante la palabra, cuando se diga se acabó la cuarentena, lo que vamos a tener es que romper
de la cabeza la idea que eso significa que yo salgo a la calle. Significa que ahora no vas a estar obligado, pero la vida va a ser distinta. Entonces, procesos que se tienen que rediseñar, por ejemplo, son los procesos de transporte público. El reducir esa movilización en micros en los que va la gente apiñada, eso no va a poder existir. De repente promover la movilización en bicicleta, salir menos, el teletrabajo. Lo han mencionado, digamos, de una manera lejana todavía, poco eficiente, porque lo que se tiene que dar es un proceso a nivel de autoridades para ver de qué manera nos reordenamos, algo que no se ha podido ordenar en décadas, ¿no? Así es, y otros procesos que son importantísimos es cómo vamos a ir abriendo la actividad económica según riesgo y según eficiencia de la actividad. Pero allí sí creo que el rol rector del Estado va a ser clave, porque, por ejemplo, Chile manejó muy bien teniendo guías que eran puestas desde el Estado, guías de qué deben hacer las compañías o las actividades económicas para prevenir y para reducir el riesgo de transmisión en su actividad económica. En este momento lo que vemos es que hay tanto gente creativa, y lo digo inclusive por municipios, que inventan cosas que tú dices, ¿de dónde han sacado? Uno de los ejemplos fue los túneles de desinfección, otros que estoy viendo ahorita que están poniéndoles gorritos a la gente, por si acaso, señores, a todo el mundo, uno no contagia el virus a través del pelo, ¿ok? No se queda el virus ahí en el pelo. Eso es muy importante. Patricia, ¿me permites un segundo? Tengo que ir al gran resumen de la hora de RPP, pero es importante ver justamente esos detalles y acabar con mitos y enfrentar una situación de manera, con una información más apropiada, que es la que tú nos estás dando. Un segundito, ya regresamos. Ex ministra de Salud, y a mí me interesa mucho puntualizar lo último que justamente ella señaló antes de la pausa. ¿Cómo abrir la actividad económica desde el punto de vista sanitario, que es la prioridad en este momento? Hay una cantidad de empresas que se van por su cuenta y no se ha estandarizado, digamos, una indicación clara respecto a qué medidas se deben tomar. Hay muchas que aparentemente, por lo que nos señala Patricia, son mitos, o sea, llevar gorritos en la cabeza, me decía, o tener túneles de desinfección, eso no funciona. Así es, así es. Y al final terminan siendo gastos innecesarios. Pones a las personas, inclusive de estos túneles de desinfección, por ejemplo, las expones a riesgos que no tendrías que ponerlas y no estás previniendo absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, estas 2 semanas para mí deberían ser críticas para que el Estado tome el liderazgo, es lo que te decía, como para poder sacar, ya hay modelos interesantes, Chile lo ha hecho, tener algunas guías básicas de cuáles son las condiciones que deberían tener diferentes tipos de empresas para prevenir, para reducir los riesgos de sus trabajadores y de las personas que van a estar en contacto con los trabajadores. Entonces, una cosa son los supermercados, por ejemplo, hay otras actividades que tienen menos riesgo, como la empresa minera, la pesquera, que se podría hacer en el caso de textiles, hay otras que tienen más riesgo, como por ejemplo los call centers. Entonces, ¿qué alternativas hay? Yo creo que ese panorama tenemos que mirarlo. Recordemos que los trabajadores se pueden contaminar, no solamente en el trabajo, puede ser en la comunidad. Entonces tenemos una doble entrada. Eso hay que ordenarlo muy bien, de tal manera que no cometamos errores ni excesos. Yo hacía el ejemplo de, por ejemplo, los famosos guantes. Tú ves ahora la gente que anda con guantes. Todos andan con guantes, pero yo no sé cuánto tiempo van con esos guantes. O sea, No, es que exactamente, mira, resulta ser que los guantes son una de las maneras más poco higiénicas de manejarse en esta epidemia. Es mucho más higiénico utilizar el alcohol gel y hacerlo cada media hora, etcétera, que estar con un guante. El guante debería usarlo, por ejemplo, la persona que va a estar envasando algunos productos. Pero tiene que ser desechable, o sea, termina de hacerlo y lo bota. Debería, mira, si es que está envasando varios productos y no se mueve de ahí, sigue usando el guante. Pero terminado su trabajo, se lo saca y lo bota. Lo que ves es gente en la calle caminando con guantes, pretendiendo que de esa forma se están protegiendo y agarrándose la cara con los guantes. Eso no funciona. Entonces, ese tipo de recomendaciones creo que tenemos que ajustarlas mejor
para actividades económicas, para las personas, y ir haciendo ya de una vez una campaña que entre en la cabeza de todos nosotros acerca de que, si bien es cierto, ya no te van a decir seguramente, quédate en tu casa o quédate encerrado en tu casa a partir de las 6 de la tarde, no te lo van a decir, pero debes hacerlo. Debes reducir contactos. Estamos hablando de, ya no de aislamiento, pero un distanciamiento social, porque este problema no ha acabado. Claro. Y vamos no va a acabar en los próximos meses, es decir, o sea, Así comenzará a, digamos, la posibilidad de una vacuna nos daría ese aliciente, pero en este momento no tenemos absolutamente nada. O sea, Son las dos alternativas es la vacuna o tener una droga, una medicina que pueda matar al virus y entonces evitar que progrese. Ya estamos comenzando, ya en el país el día de hoy, ya 4 establecimientos están comenzando con este gran proyecto con la Organización Mundial de la Salud, este ensayo clínico mundial que se llama Solidarity, y vamos a seguir incluyendo establecimientos, pero no vamos a tener resultados sino en 4 o 5 meses. Se están probando 4 de las drogas más promisorias, puede ser que vengan otras, pero necesitamos ganar tiempo, y ganar tiempo significa la gente tiene que meterse el chip de que hay que usar la mascarilla, tratar de no salir, hacer distanciamiento social. Eso tiene que quedar claro. Vamos a tener que retomar algunas actividades económicas porque el país no puede seguir parado. Sí, claro, Eso es ya no da absolutamente cierto, pero hay que hacerlo de manera racional. Y uno de los problemas es que se viene el Día de la Madre, si se dan cuenta. El Día de la Madre pudo haber sido crítico porque todos extrañamos a nuestras madres, estén vivas o no lo estén. Claro, y por ejemplo, el tema de los ¿qué va a pasar con un abrazo? Uno puede preguntarse, terrible, ¿no? Claro, pero puede justamente... Abracémonos virtualmente. Virtualmente, los abrazos virtuales son saludables en este momento para todos. Utilicemos los medios. He visto mucha gente, yo me he reunido con amigos que no me reunía hace tiempo a través de la internet. Sí. Tenemos que hacerlo, es un nuevo momento, ha cambiado el mundo. Tenemos que cuidarnos. Ciertamente, con esas palabras nos quedamos, doctora García. Muchas gracias, Patricia, por esta información. Por un lado, el conocimiento de no solamente de haber sido ministra, sino tú eres una científica en realidad. Y lo importante es que todos vayamos aprendiendo lo que es un sistema sanitario para nosotros y nuestras familias y comenzar a cambiar los hábitos que en realidad, si bien eran hábitos de mucha cercanía, ¿no?, de apapachamientos, eso lo tenemos que dejar absolutamente de lado y probablemente no podamos volver a hacer de esa manera nunca más, quién lo sabe. Pero gracias por esa información.